Nit. Buenas nit, buenas noches a todos y a todas. Bueno, es un placer para nosotros, para la Casa de Cultura, tener un evento tan multitudinario que es la presentación de un libro. Y bueno, y darle las gracias a Eric por haber pensado en nosotros para presentar el libro en la casa y por haber iniciado este camino en la literatura nada fácil pero tan bonito. Así que voy a contaros un poquito sobre Eric. Eric es nacido en Guardamar hace 37 años, hijo y nieto de guardamarencos. Estudió en el Colegio Molivén y el Instituto de Guardamar, todavía no se llamaba IES Les Dunes. Siendo un adolescente colaboró con varios periódicos de ámbito provincial y autonómico, como el Diario Información, La Verdad, Levante o Las Provincias, escribiendo sobre todo las crónicas deportivas de la Lone de Guardamar. Posteriormente se licenció en Derecho en la Universidad de Alicante y desde el año 2007 ejerce como abogado en el sector privado representando a clientes particulares y empresas, trabajando principalmente en los juzgados de la provincia de Alicante. Ha participado en diversas asociaciones y entidades locales de diversos ámbitos, cultural, festivo y deportivo, y durante una legislatura también fue un concejal del Ayuntamiento de Guardamar. En el ámbito literario, cabe destacar que ganó en los años 2003 y 2010 el concurso de narrativa Corte Real Villa de Guardamar en la categoría de autor local. Y yo añadiría, esto ya es más personal, que es un home a molde sein, a molde de ser poble y del pueblo, y que la gente que lo conocemos, que hemos leído muchas cosas de él, también sabíamos que las había escrito él sin firmarlas, con lo cual él tiene un sello propio y una forma muy particular de escribir. Y bueno, yo le voy a pasar la palabra al alcalde porque el protagonista de esta noche es Eric y vamos a dejarle mucho tiempo a él. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. La verdad que un placer pues ver, como decía antes mi compañera Pilar, pues esta sala abarrotada. De haberlo sabido hubiéramos tenido que buscar quizá pues otro escenario, pero la verdad es que muy ilusionado de ver pues ese arrastre, ¿no? que nos proporciona una sala como esta, una sala emblemática que después de su renovación, además haciendo homenaje a una galería fotográfica tan importante como la del ingeniero Mira, creo que no podría haber sitio mejor, porque además incluso el libro podía hacer prácticamente referencia por época a la sala donde nos encontramos, con lo que evidentemente estamos en el lugar ideal. La verdad que para mí también ha sido una sorpresa cuando veo pues que Eric tiene la capacidad de presentarnos Herencia de Arena, su estreno dentro de este tipo de novela. Y comparto con Pilar lo mismo, ¿no? Hemos seguido muchísimo a Eric durante muchísimo tiempo, pues en redes sociales sobre todo, esa manera de expresar, de dirigir, de poner el punto y la coma en el sitio adecuado. Y la verdad que no me sorprende cuando tenemos la oportunidad de no todavía disfrutar de la lectura de tu novela, pero sí ya con todas las reseñas que nos han ido llegando, que nos hace tener la impaciencia por tenerlo, como tenía ganas de tenerlo ya en las manos. Yo tampoco quiero contar demasiado de lo que es la novela. Eric en su momento pues contará lo que él quiera contar y nos dejará entrever todo lo que quiera entrever, porque evidentemente mal empezaríamos si contáramos el contenido de este relato, de esta novela. La verdad que para mí un auténtico placer estar con vosotros. Además creo que se puede convertir en una novela incluso muy operativa para la comunidad educativa de la ciudad, porque nos va a trasladar y nos traslada pues al conocimiento de nuestra cultura, de nuestra experiencia patrimonial, incluso con historias de amor, ¿no? Que son historias que a los jóvenes también les interesa muchísimo en esta etapa estudiantil, ¿no? Y por cierto, yo abogaría por ello, ¿no? Que se convirtiera en una novela de lectura prácticamente obligada en los institutos, al menos en Guardamar, por la importancia que eso conlleva. Además, cuando tenemos la oportunidad de leer y ojearlo, pues intentamos también ponerle cara a algunos de los personajes que nos cuentan, trasladarlo a época real. Esta persona, ¿a quién se parece o a quién se puede parecer, ¿no? La verdad es que es una historia impactante que estoy deseando pues engullir y trabajarla
como creo que merece este relato, esta novela. Y nada, deciros que encantado de estar con vosotros. Creo que también del momento histórico, también creo que has sacado, que estoy viendo a tu tío apoyado sobre el pilar, creo que también has sacado algo también de ese relato familiar, ¿no? Porque también es una gozada también seguirlo a través de redes, como escudriña las fotografías, como escudriña la historia y el relato de una ciudad tan apasionante, con tanta historia como es Guardamar. Bueno, como evidentemente hoy hemos venido a escuchar a Eric, yo te deseo lo mejor, muchísima suerte. La verdad es que creo que no lo vas a necesitar porque, por llamarlo de alguna manera, el producto es muy bueno. Ya lo estamos viendo como está entrando muy bien en muchísimos sitios. Creo que este va a ser el inicio de una larga y muy prometedora carrera dentro del mundo de la escritura. Te deseo lo mejor, felicidades, enhorabuena, y les dejo con el protagonista, con Eric. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Yo tenía aquí apuntado, para no ponerme nervioso, tenía aquí apuntado tranquilo. Veremos cómo lo hago después de esto. Lo primero es daros las gracias a todos. Primero a los amigos, tanto a los de Guardamar como a los que habéis venido de fuera. Hay gente que ha venido de varios puntos de la provincia de Alicante. Muchas gracias, no se me va a olvidar nunca. A los familiares, que prometo que no he coaccionado para que vinieran, han venido voluntariamente todos. A los compañeros de distintas actividades, conocidos, incluso desconocidos hasta hoy, que habéis decidido libre y voluntariamente venir, sin que apenas haya puesto carteles, WhatsApps y haya movido esto desde hace 4 meses. En general a la gente de mi pueblo y a todos los que os conozco, muchas gracias. Me siento orgulloso de ser vuestro amigo y me siento orgulloso de ser guardamarenco. Y bueno, también os acuso un poco de inconscientes, porque venís a la presentación de un escritor novel, de un principiante. Yo llevo 13 años trabajando como abogado, pero esta es la primera vez que publico una novela. Y en especial también quiero dar las gracias a José Luis y a Pilar, porque desde el minuto 1 confirmaron que iban a presentar esta novela. Y sé que hoy incluso han renunciado a un acto muy importante por estar conmigo, de la talla del presidente de gobierno. Así que poco más tengo que decir. También quiero darle las gracias especialmente a la gente de la Casa de Cultura y a Marilén y a Joaquín, porque han hecho esto posible en esta sala, que es el lugar idóneo, como decía José Luis, para contar algo de esta novela. También a Mari Carmen Aldeguer, que me ofreció poner voz hoy al pasaje del libro y que después, pues eso, dentro de unos minutos, empezará a leer el libro, nos leerá las primeras páginas. Las gracias también se las tengo que dar a mi mujer y a mi hijo, porque esta novela se ha escrito en su silencio. Mientras que ellos dormían, yo escribía a horas intempestivas, pero no había otra manera de hacerlo. A mi hermano, por estar ahí siempre que lo necesito, y también. Y a mis padres por ofrecer una infancia en la que la educación y la lectura tenían un papel principal. Y también a la editorial Letrame por confiar en mí y porque gracias a ellos el libro está a la venta en prácticamente cualquier sitio de España. En Guardamar, en la librería Victoria, pues ha habido que reponerlo 2 o 3 veces ya. La gente me dice que en Amazon lo está también comprando, incluso está a la venta en Argentina, en Colombia y en México. Se puede adquirir allí. Es algo que no deja de sorprenderme, que hayan pasado unas semanas de todo esto. Pero bueno, como decía Paco Umbral, yo vengo a hablar de mi libro, ¿vale? Entonces, a la familia, a los amigos, a algunos que sois menos conocidos, os advierto que os he robado vuestras caras, vuestros gestos, vuestra manera de hablar, vuestras casas, y se lo he robado también al pueblo. A algunos os he robado vuestros apellidos y los he transformado. Les he dado cuerpo en un libro y salvo 2 personas concretas que son meros figurantes, como se diría, que son personas reales, al resto los he transformado completamente. He ido cogiendo de aquí y de allá, de varias personas,
para dar cuerpo a los personajes. Por lo tanto, si veis alguno que se parece a alguien, sí, es posible. No completamente, pero seguramente sí que se parecerá a esa persona. Sí que os cuento que no voy a contar todo el libro, ni mucho menos. Y es más, para no excedernos en el horario, y por respeto a quien no se lo ha leído todavía, después no haremos preguntas, pero yo sí que me voy a quedar aquí para si alguien quiere que le firme el libro o quiere comentarlo privadamente, no voy a tener problema. Pero por respeto a esas personas que no se han leído el libro y que si alguien pregunta algo pueda adelantar, pues hemos preferido que al finalizar el acto no haya un debate público. Lo que sí que tendréis es un vino de honor y un pequeño picoteo fuera que me gustaría que os quedarais. Eso sí, si el libro tiene buena aceptación, que por el momento veo que sí que la tiene, estoy abierto a que en un futuro pues hacer cualquier acto de debate del libro cuando esté ya más avanzado y la gente se lo haya leído. También os quiero contar un poco cómo es la experiencia de llegar a escribir un libro, porque este libro viene después de 3 años escribiendo. Este libro lo empiezo en el 2015 y lo acabo en el 2018. Se va escribiendo, como os digo, a horas intempestivas, combinándolo con mi trabajo y no tengo ni la presión de vender un libro o 1000. Para mí, hoy esto ya es un regalo, no lo esperaba. Esto es un regalo. No vivo de esto, vivo de mi profesión de abogado y además he leído superventas que no me han gustado, que me los he tenido que dejar a las 100 páginas y otros libros de pequeña tirada que me han encantado. Si os gusta, solo os pido que lo recomendéis, que lo compartáis, que habléis de él y que compartáis vuestra experiencia lectora. Como está tan de moda compartir, pues, ¿qué te ha parecido un hotel, un restaurante? Pues también se puede decir qué te ha parecido un libro, para bien o para mal, porque es mi primer libro y espero que haya más en un futuro, pero siendo el primero tengo que aprender y de lo que digáis los lectores es de lo que voy a aprender. Para mí la recompensa sería que este libro, cuando lo estéis leyendo, os ofrezca una sonrisa, una lágrima, que os haga sentir. El objetivo de un libro tiene que ser hacer sentir. Si no es así, ese libro valdrá de poco. La gente que ya se ha leído me ha preguntado, ¿pero esto ha pasado de verdad? ¿Esta persona es cuál? ¿Estás poniendo en duda a personas y a cosas que han pasado en el municipio que lo tenemos como dogma de fe? Eso para mí ya es un piropo, porque eso significa que a esa persona le he hecho pensar, que le he hecho recapacitar sobre ciertas historias y al final este libro es ficción. O sea, yo no soy historiador ni lo pretendo. En este libro hay cosas que se han alterado pues precisamente porque yo he querido alterarlas y hay cosas que sí que son igual, igual que se ha contado en la historia. Se ha hecho así, vamos, con toda la intención. Por eso, si encontráis algún dato que creéis que es erróneo, posiblemente sea erróneo o se haya modificado, o se haya incluido una persona que no ha existido en la historia porque nos venía bien para contarla, no por otra cosa. Y voy a beber un poco de agua. Yo os puedo decir cómo llego yo a escribir un libro. Y el principio es leer desde niño. El único consejo que yo me voy a permitir daros hoy es que fomentéis la lectura entre vuestros hijos, entre vuestros sobrinos, entre vuestros nietos. Conmigo lo hicieron en primer lugar mis padres, en especial mi madre. Pero no olvido nunca que cuando era un niño, mi tío Tony, que está hoy aquí, me llevaba muchos domingos a la librería Victoria a comprarme cómics de Asterix y Obelix. Tampoco que mi tía José, cada Navidad, cuando venía de Madrid, me traía un cuento a mí y a mi hermano, un cuento infantil. Esos pequeños detalles te hacen asociar a personas con libros y a que quieras descubrir más de ellos. Y en general a toda mi familia. Toda mi familia, en casa de mi abuela siempre ha habido libros, siempre hemos tenido libros a disposición y los libros siempre estaban desgajados, siempre estaban medio rotos porque los usábamos. Eso es buena señal en una familia. Y por supuesto no me quiero olvidar de este edificio.
es precisamente donde quería hacer la presentación, incluso antes de saber que estaba esta exposición del ingeniero Mira, que viene tan a cuento. Aquí arriba, la biblioteca, es donde yo he pasado muchas horas y donde quiero reconocer también la labor de Aurora y de Conchita, que tienen un lugar especial en mi memoria y creo que en la de toda mi generación, puesto que difundieron también la lectura entre todos nosotros. Son lugares que te dan conocimiento, que las bibliotecas, libertad, momentos imborrables, y quizás porque son las bibliotecas municipales gratuitas no lo valoramos tanto. Y no me quiero olvidar de los profesores, y en lo que me toca a mí, de los que tuve en el Colegio Molivent. Y si hay que destacar una maestra que fue especial para mí por los años, lo voy a decir con el nombre, que es Maruja. Durante 4 años la tuve, al principio de primaria y en infantil. Qué importante es tener profesores con vocación cuando eres un niño, y qué poco se valora esta figura. Le quiero dar las gracias a todos los profesores del colegio y del instituto, que gracias a ellos hoy pues posiblemente este libro sea una realidad. El proceso de escribir es distinto cada uno. Yo no sé cuándo me iba a venir la vena, como se dice, de escribir una novela. No lo había pensado hasta hace 3 años. Había escrito relatos cortos, pero a raíz de ciertas vivencias, hace 3 años me vi la necesidad de escribir, y cuando me di cuenta llevaba medio libro. ¿Y el libro de qué habla? Pues habla de personas normales a las que les suceden cosas extraordinarias. Y esto es lo que nos pasa en la vida prácticamente a todos. Si rascamos en las historias de nuestra familia, de nuestros conocidos, de nuestra gente, todos tenemos historias extraordinarias que se van perdiendo con las generaciones, porque no se van contando, porque no se van redactando. Seguro que si miráis un poco y indagáis un poco en vuestra familia, hay algún hecho, alguna historia que merecería pues aparecer en un libro. Pues yo he cogido las de mucha gente, no las he reproducido, las he transformado, como os decía, y este es el resultado. Algunos datos, como os decía, reales, pues eso, son ciertos. Algunos datos históricos son ciertos, otros no. Y yo lo que he hecho, porque me ha sido más fácil para mí, ha sido crear un mundo nuevo a través de cosas que conocía. Inventarlo todo para mí era muy difícil, por lo menos en una primera novela. No os voy a decir que, porque no puedo ni mucho menos compararme, al Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, en donde Robert Landon se pasea por París, Londres, Roma, y la gente ahora hace recorridos. Pero bueno, a pequeña escala, con este libro creo que vais a poder pasearos por Guardamar y reconocer muchos de los pasajes y escenarios de los personajes. Y pues si de alguna manera cuando leéis el libro os apetece ver las casas de la playa Babilonia, subir a la torre de los americanos, pasear por el parque, pues también habré aportado mi granito de arena a Guardamar y me alegraré por eso. Pero el libro no se queda solo en Guardamar. Como indica la sinopsis, los hechos se inician en el norte de Argelia, en Mohammadía, que durante el periodo de colonización francés esta ciudad se llamó Pergó. Esto no es casual, mucha gente lo desconoce por lo que estaba hablando antes, porque pasan las generaciones y no se cuenta, pero entre finales del siglo XIX y principios del XX, decenas de miles de alicantinos y por supuesto centenares de familias de Guardamar emigraron al norte de Argelia. Concretamente lo que era entonces el departamento francés de Orán. Cuando estaba hablando de esta historia, estaba contándola en redes sociales, alguno me decía, qué exagerado. Me gustó la pregunta, porque da cuenta de lo inconscientes que somos de nuestro pasado reciente. Yo no soy historiador, pero para hacer el libro busqué en registros. En los registros que busqué veréis un hecho singular. Si vais hoy al Instituto Nacional de Estadística, encontraréis que el apellido por antonomasia de Guardamar, Aldeguer, tiene 1100 registros.
800 de ellos están en Alicante y supongo que casi todos estarán, o gran parte de ellos son de Guardamar o tienen familia de Guardamar. Pues bien, hice esas búsquedas desde mediados en distintos registros de España y de Argelia, porque se ha conservado del periodo de colonización francesa durante un periodo de 80 años, desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Existían 3.800 inscripciones de nacimientos, matrimonios o defunciones con el apellido Aldeguer. Eso en España. ¿Sabéis cuántas había en Argelia? 1.700. Eso da cuenta de la cantidad de gente con origen de Guardamar que estaba en Argelia en ese momento. Y pasaba lo mismo con otros apellidos clásicos de Guardamar, como Zaragoza, como Viudes, como Rastol, como Senent, como Ortiz, o de otros pueblos de la Vega Baja, como puede ser Aniorte, Pertusa, Aracil. Porque os hagáis una idea, en ese trozo de tierra, que sería como Alicante y Murcia juntos, durante 80 años, 2 de cada 10 personas eran de origen español. Eso significa que más o menos durante 80 años había una población de 200.000 personas de españoles en el norte de Argelia o con origen español en Argelia. Y la mayoría de ellos eran procedentes de Valencia, de Alicante, de Murcia, de Almería. Muchos, cuando surgió la guerra de la independencia argelina, muchos no volvieron a España, se fueron a Francia. Tenían la nacionalidad francesa y volvieron a Francia. Pero unos pocos sí que volvieron a España. Y entre ellos estaría el protagonista imaginario del libro. Volvió a la tierra de sus padres, a Guardamar. Él ni siquiera había nacido en Guardamar. Era un pie negro, que es como se llamaba a los europeos en Argelia. Ese sería Antonio, el abuelo del protagonista, que es Joaquín. En 2004, 40 años después de haber salido de Argelia, el abuelo Antonio decide que es un buen momento para retornar a la ciudad africana donde disfrutó de su infancia, donde dejó muchos recuerdos. Y en este trayecto le acompaña su nieto Joaquín, que es el verdadero protagonista del libro y que acaba de finalizar sus estudios en la universidad, no tiene trabajo, tampoco tiene nada claro qué hacer con su vida en ese momento y se apunta a este pequeño viaje de 3 días en el que cambiará la visión de su abuelo y descubrirá un secreto familiar sobre el que se desarrolla el resto del libro. Y hasta aquí os voy a contar. Lo que sí que quiero daros ahora es la entrada a Mari Carmen, para que podáis imaginaros de lo que hablo. Ella se ofreció a darle voz al principio del libro, algunas de las líneas que he escrito, y cuando quien se te ofrece es una mujer que es un referente en la actividad teatral del municipio, que cuenta con una trayectoria en medios de comunicación, que es la voz del evento más importante que tenemos en Guardamar, como es la Encantá, pues lo único que puedes dar es las gracias. Por eso os pido un aplauso para Mari Carmen. Iba a hacerlo a voz, ¿vale? Pero no esperábamos tanta gente, así que, Eric, enhorabuena. Enhorabuena y muchas gracias a ti por haberme dejado participar y ponerle voz a las primeras líneas de esta historia. No voy a hacer spoiler, os invito a que leáis la novela. Herencia de arena. Desde fuera solo se apreciaba un simple muro perimetral levantado con bloques de hormigón y que tendría poco más de 2 metros de altura. Supongo que el paso de los años le habían arrebatado el lustre de la pintura blanca, impresa en origen, para acabar teñido en tonos bermejos a causa de los aguaceros que descargan en esas tierras, que aun siendo escasos, siempre vienen parasitados de arenas de las mesetas del Sáhara. No parecía haber más acceso al otro lado de la tapia que a través de una horrenda verja metálica, lacada con la misma pintura verde botella con la que parece que hayan coloreado la mayor parte de los barcos y faros que pueblan las costas españolas. El portón, pese a estar desvencijado, cedió al primer envite. Al cruzarlo, un siniestro paisaje se abría ante nuestros ojos. Centenares de tumbas se hundían en el suelo, rindiéndose ante las profundidades de la tierra,
como si ésta requiriera de su presencia. Las lápidas que las cubrían estaban resquebrajadas en varios trozos y en algunas incluso era visible su interior, dándole el mayor de los significados al versículo 3:19 del Génesis. Polvo eres y al polvo serás tornado. Por si la escena no fuera suficientemente funesta, gran parte de los mausoleos estaban coronados con santos y ángeles tallados en piedra que con el paso de las décadas habían acabado siendo esculturas descabezadas o amputadas en sus extremidades. Y eso, a pesar que la mayoría de las tumbas estaban cercadas con unas vallas de hierro forjado, rematadas en su extremo superior por pequeñas puntas en forma de flecha que deberían haberme llegado a la altura de la cintura. Digo deberían porque no sé si su función originaria fue intentar proteger a los muertos de los vivos o viceversa. Pero eso ya era indiferente, puesto que la languidecían lentamente, venciéndose de manera inapelable a la gravedad, el tiempo y los restos humanos que custodiaban. Paradójicamente, esa tétrica atmósfera no se daba en medio de una noche de luna llena con aullidos de lobos al fondo. Casi lo hubiera preferido, porque en aquel justo momento la luz del día alcanzaba su máxima expresión, merced de la fuerza de un sol abrasador africano, que no cesaba en su afán de sainarse sobre nuestras cabezas. Un sofocante calor que elevaba el termómetro hasta temperaturas superiores a los 40 grados, y cuyo asedio me hizo dudar en algún instante acerca de si realmente todo aquello no era producto de mi imaginación tras un vaído. El singular olor a aridez desértica descartaba totalmente que esa especie de necrópolis hecha ciscos fuera un espejismo. Esa sensación de sequedad contrastaba formalmente con la que había experimentado en otras ocasiones al acceder a los cementerios de España, donde precisamente lo que me había llamado la atención era un hedor totalmente distinto y tremendamente característico, respecto del cual siempre tuve la esperanza que proviniera de la mustia de las últimas coronas de crisantemos que habían ido llegando a Camposanto y no de la putrefacción de los cuerpos recién inhumanos. Si tenía que decantarme por uno u otro, elegía no salir de mi incertidumbre. Era evidente que hacía décadas que allí no solo no se enterraba a nadie, sino que el recinto tampoco contaba con mantenimiento alguno. No sé cómo habían sobrevivido unos cuantos y sufridos pinos carrascos que ofrecían una tímida sombra entre tanta solana. Era la única flora viva entre tantos elementos exánime, más allá de la fachosa vegetación salvaje formada por matojos de linaje callejero que crecían a sus anchas entre los muy ajados panteones funerarios. El colofón era el predecible silencio lúgubre que solo quebraba intermitentemente por estridentes chicharreos que eran capaces de escandalizar las siestas hasta las ánimas en pena que hubieran deseado descansar de su errar entre sepulturas. Pero más allá del funerario contexto en el que me encontraba, lo que verdaderamente me produjo una inesperada desazón fue empezar a reparar en los nombres que se adivinaban en los relieves de las lápidas. Entre apellidos de origen francés y otros tan comúnmente españoles como García, Sánchez o Pérez, se repetían de modo incesante los Aldeguer, Zaragoza, Rastoll, Viudes, Blasco, Verdú o Pareja. Tan familiares para mí como forasteros allende los muros que los resguardaban. No cabía ninguna duda. Una vasta cantidad de cadáveres descendientes de mi pueblo yacían olvidados en este antiguo cementerio cristiano de Perbrou, una pequeña ciudad al norte de Argelia. Inermes ante los acontecimientos de la historia, sus restos habían quedado arrinconados en la más triste soledad, tal vez cerca del que fue su último hogar en vida, pero muy lejos de los herederos que se presuponía habían haber velado por ellos. Y hasta aquí podemos. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues nada más, quiero daros las gracias a todos, repetiros lo que os he dicho al principio, que este día no se me va a olvidar nunca,
y espero que os guste el libro. Y si no os gusta, pues podéis hacer una cosa que normalmente no podéis hacer con los escritores, que es decírselo a la cara. Lo dicho, quedáis invitados a tomar una copa de vino, un pequeño picoteo y yo me quedaré el tiempo que haga falta por si alguien quiere que firme o quiere comentar cualquier cosa. Muchas gracias a todos.